Muchísimas gracias, Anika. Muy buenos días, damas y caballeros, distinguidos participantes. En Ucrania es un país de transición. El principal desafío para asegurar el acceso a la justicia es el sistema y la tradición que nos heredamos del sistema penal soviético, que está muy arraigado. Recientemente, Ucrania empezó a reformar instituciones claves como la fiscalía, el sistema judicial, la policía. En este contexto, los cimientos del sistema de asistencia jurídica es más exitoso. Probablemente las nuevas instituciones no son un legado que heredamos de la época soviética necesariamente. En Ucrania, el derecho a la asistencia jurídica está garantizado en la Constitución desde la adopción de la Constitución en 96, habiendo ratificado la Convención Europea de Derechos Humanos. En 1997, el Parlamento ucraniano tomó un paso muy importante para crear la base legislativa para garantizar un acceso igualitario a la justicia. En 2005, Ucrania adoptó la obligación y la puso ante el Consejo de Europa como miembro del Consejo Europeo para establecer un sistema de asistencia jurídica en armonía con las normas del Consejo Europeo y la jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos Europeo en la política y en la agenda política como una prioridad. El concepto de sistema de asistencia jurídica fue adoptado en 2006 y la ley redactada sobre esta base se sancionó en 2011. Esta ley de asistencia jurídica establece principios para el Estado y define el sistema de asistencia jurídica, las principales obligaciones de los prestadores, los tipos de asistencia primaria, secundaria, los criterios de elegibilidad, sistema de gobernanza y de administración de los sistemas jurídicos. La implementación de la ley comenzó en 2012 con el establecimiento del Centro de Coordinación para la Prestación de Asistencia Jurídica como una institución gubernamental independiente responsable que debe rendir cuentas al ministro de Justicia. Habiendo nacido desde cero, el sistema ucraniano comenzó en 2013 al brindar servicios de asistencia jurídica a los detenidos, sospechados e inculpados en 27 centros. En este sentido, me gustaría destacar que durante muchos años Ucrania tuvo un gran problema: el malo trato, la tortura y otras violaciones de los derechos humanos de los detenidos de parte de la policía. La adopción de un nuevo código de procedimiento penal en 2012, en vez del código heredado de los soviéticos, nos había sido enmendado sustancialmente desde los años 60. Le permitió al país implementar las disposiciones de la Convención Europea de Derechos Humanos en procedimientos penales, garantizando los mecanismos de acceso a la asistencia jurídica por medio de un marco legislativo, el nuevo sistema de asistencia jurídica. Así, el acceso temprano a la asistencia jurídica se ve garantizado a todos los detenidos dentro de 2 horas después de la detención y antes del primer interrogatorio. Como resultado, según las estimaciones de los activistas de derechos humanos independientes de ucranianos, el número de estas violaciones de derechos humanos se redujo significativamente en los últimos 3 años. Un mecanismo regular para acceder a la asistencia jurídica disponible para aquellos que están acusados de inculpados de un delito penal fue adoptado a solicitud de un sospechado o de un inculpado, o sin este pedido, si según el Código de Procedimiento Penal el interés de la justicia así lo exige, el tribunal o el juez de instrucción o el fiscal o quien haga la instrucción debe tomar la decisión de designar un abogado basado en el sistema de asistencia jurídica. En Ucrania tenemos un modo de acceso para que los abogados brinden asistencia jurídica a través de una competencia abierta y un examen, y son contratados por los centros regionales de asistencia. En 2015 logramos escalar esta red y crear más centros, y los pasamos de 27 a 127 centros en toda Ucrania, y así pudimos ampliar el sistema de prestación en lo que hacen casos civiles y administrativos, es decir, litigio para otros grupos vulnerables, siguiendo los principios y directrices de la ONU
También garantizamos el acceso a la asistencia jurídica de las víctimas y de los testigos. Habiendo analizado este sistema en 2015, descubrimos que la mayoría de nuestros clientes, aproximadamente el 80%, estaban en situación de necesitar esta asistencia jurídica, información, asesoría jurídica, en vez de representación o patrocinio en tribunales. A causa de esto y la falta de acceso físico a los puntos de acceso, el gobierno tomó la decisión de crear unos 400 oficinas de asistencia jurídica para dar estos servicios y para dar empoderamiento jurídico en las comunidades locales. Siguiendo esta misión, estos centros de asistencia jurídica proactivamente cooperan con otros proveedores de servicios legales en las comunidades legales para garantizar un gran servicio amplio a los clientes, incluso servicios gratuitos. Los centros alientan a las municipalidades a asignar fondos de sus presupuestos locales para dar servicios básicos a sus comunidades. Así, este año se terminó el desarrollo del sistema legal y ahora tenemos un marco institucional de 3 niveles con divisiones funcionales claras, los centros de coordinación, una institución central, 20 centros regionales y 100 centros locales, con más de 400 subdivisiones, oficinas en zonas rurales y pequeñas aldeas. Para garantizar la capacidad institucional, activamente damos apoyo al desarrollo de sistemas profesionales a través del sistema de asistencia jurídica, la gestión financiera, una gestión de calidad, la comunicación y otros rubros. Este enfoque permite garantizar intercambio de mejores prácticas y, en segundo lugar, también un entendimiento recíproco de las funciones y estándares. Me gustaría decir que el desarrollo del sistema jurídico es una parte integral de la reforma que quiere llevar Ucrania a largo plazo. Tiene que ver con la estrategia 2020 para garantizar la protección y tutela de los derechos humanos. Los principales aspectos de este desarrollo son la transición de un sistema de asistencia legal desde una prestación tradicional hacia un modelo más proactivo de empoderamiento comunitario, la transición de un sistema más tradicional a las oficinas de defensores públicos en sistemas penales, la descentralización, un mayor desarrollo de un sistema de gestión basado en conocimientos, servicios informáticos. Y habiendo dado estos pasos, podríamos llegar a una mejor calidad general en todos los servicios, que es crucial para tener un sistema y un desarrollo económico sostenible e inclusivo. Querría nombrar algunos acontecimientos: la reciente evaluación del sistema penal llevado a cabo recientemente a la luz de los estándares de Europa. Estamos siguiendo las recomendaciones para planificar y llegar a mejorar el sistema penal en Ucrania. Otro importante tema es el reporte que se hizo, ya termino, sobre el sistema. Describe distintos aspectos y los avances anuales en los últimos quinquenios. Estos informes van a ser difundidos en esta conferencia mañana. Lamentablemente quedaron parados en aduanas ayer, así que me gustaría invitarlos mañana a que presten atención y los lean. Además, un punto más. Esta es la segunda conferencia internacional de alto nivel sobre acceso a la justicia. Esperamos que esto sea un evento que se haga en forma frecuente. La última fue en Sudáfrica, ahora estamos en Sudamérica y nos gustaría que la tercera conferencia se lleve a cabo en Europa, quizás Europa Oriental, dentro de 2 años. Les garantizo que en Ucrania tenemos un gran placer y deseo de contribuir a esta organización y poder llevarla a cabo en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a comenzar agradeciendo a los organizadores de esta conferencia, especialmente a la International Legal Foundation y al señor Zaza de Open Society. Es un privilegio y un gran honor estar aquí. Voy a comenzar
siguiendo las palabras del honorable juez de Sudáfrica, que dijo que antes de saber a dónde vamos, tenemos que evaluar de dónde venimos. En Kenia, yo estoy hablando acerca del camino hacia un marco legal de asistencia jurídica. En Kenia, tradicionalmente, esto era para la sociedad civil. El gobierno no participaba ni en la administración ni en la provisión de servicios legales. La Constitución de 1963 establece que como derecho constitucional y representación legal, esta era una garantía constitucional administrada por el Poder Judicial. Entonces, cuando una persona que había cometido asesinato, el juez entonces decía, bueno, ahora usted tiene este caso ad honorem, y al final uno pagaba un costo muy pequeño por el trabajo realizado. Así se continuó hasta 1973, en el cual los abogados de la carrera de Derecho de la Universidad de Nairobi sintieron que debía hacer una participación más estructurada en términos de la disposición de asistencia jurídica. Así fue que establecieron un centro de asistencia jurídica que luego fue conocido como Kitota Sheria, que era una institución muy importante de asistencia jurídica en Kenia, pero ahora se ha separado de la universidad y trabaja como ONG. Esto continuó hasta 1981, cuando la sociedad civil enfrentó al gobierno y dijo, no, el gobierno debe estar involucrado en asistencia jurídica. Hubo ahí una reunión en la cual la sociedad civil y el gobierno se unieron en 1981 y dijeron, sí, es cierto, debemos tener un programa a nivel nacional que esté bien estructurado, bien diseñado para ofrecer asistencia jurídica, pero lamentablemente en 1982 hubo un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado, y no fue un muy buen momento de hablarle al gobierno acerca de la asistencia jurídica. Le van a ofrecer asistencia jurídica a los que intentaron derrocarlo. Entonces, hasta el año 1998, luego, cuando yo comencé a trabajar como procuradora general, comencé a trabajar con un comité permanente involucrando a distintos departamentos y a la sociedad civil para desarrollar un programa piloto para desarrollar distintas pruebas temáticas en el país para luego informar y tener un programa nacional. Este debate luego se transformó en una consultoría en 1999, se hizo un informe y se presentó al Procurador General en el año 2001. Y nuevamente en el año 2001 hubo... ¿2 minutos? Bueno, hubo gran cantidad de participación política y luego esto resultó en un nuevo gobierno. Con el nuevo gobierno tuvimos varios actores de la sociedad civil que se sumaron al gobierno. Entonces tuvimos un nuevo ministro de Justicia que básicamente era de la sociedad civil. Entonces del Ministerio de Justicia decidieron entonces hacer este programa piloto y hacer la prueba en 6 áreas temáticas sobre varios temas. Como dije antes, era solo en casos de asesinato que se obtenía asistencia jurídica. También se amplió a robo y el programa piloto, como dije, fue también para implementar la mediación, la utilización de los paralegales, niños en conflicto, niños en necesidad de cuidado y cuestiones familiares, divorcios, herencias, sucesiones. Y luego también hubo un resumen de estos 2 proyectos. Y luego estos informes comentaron el desarrollo de la política
de asistencia jurídica y la ley de asistencia jurídica. Entonces tuvimos que decidir una matriz en la cual nosotros intentábamos ser estratégicos en términos de a quién involucrar, cuándo involucrarlos, cómo involucrarlos y cuál era nuestro objetivo. Entonces llamamos a varias partes interesadas sobre distintas áreas temáticas. Si es el Poder Judicial, cuál es el rol del Poder Judicial en cuanto a la asistencia jurídica, si es la sociedad, cuál es su rol. Y también desarrollamos asociaciones estratégicas, Open Society, luego contrató expertos técnicos para revisar el proyecto de ley y aquí está el profesor David de Sudáfrica, que es uno de nuestros expertos técnicos que hizo una revisión exhaustiva del proyecto de ley. También Naciones Unidas participó para revisar nuestra política, para trabajarla y alinearla con las políticas de las Naciones Unidas. También la política nacional de género de Kenia. Entonces, luego hubo varias áreas temáticas, distintas partes interesadas, y esto finalizó en el desarrollo de este proyecto de ley y política. Nosotros conformamos un grupo de lobby con el Parlamento para asegurarnos de que este proyecto de ley llegue al Parlamento. Sin embargo, lo que todavía continúa siendo un desafío como institución gubernamental, como digo, esto era solo para la sociedad civil, el gobierno no participaba, pero con el lanzamiento de este piloto en el 2009, entonces el gobierno se involucró en la disposición diaria de la asistencia jurídica y esto funcionó bien con algunas sociedades civiles debido a la historia de desconfianza. ¿Va a venir el gobierno a ocupar nuestro espacio? Entonces nosotros tuvimos que delicadamente balancear nuestra relación porque dentro del gobierno nosotros éramos vistos como sociedad civil, pero la sociedad civil nos ve como amenaza. Pero yo creo que con la nueva ley de asistencia jurídica se van a aplacar estos temores de las partes interesadas. Con nosotros está trabajando un fondo para que haya un fondo del Estado para esta ley, pero que también se puedan recibir donaciones, a diferencia de la sociedad civil, donde el gobierno pareciera ser quien está intentando recortar las donaciones de las sociedades civiles, pero siendo una organización del gobierno nosotros podemos recibir donaciones de donantes. Entonces actualmente estamos en el proceso de transitar este programa, pasarlo al servicio legal y también la ley de asistencia jurídica. El mayor desafío dentro del sector es que esto no se considera una prioridad dentro de los sectores. El Poder Judicial, la policía, siempre lleva la mayor cantidad de fondos, entonces la asistencia jurídica suele siempre estar rezagada en términos de recepción de fondos. Estoy un poquito pasada de tiempo, me voy a detener entonces y la presentación está disponible y va a estar en la web. Muchísimas gracias, Anika. Damas y caballeros, muy buenos días. Como saben, la Declaración de Johannesburg especialmente plantea dar asistencia técnica en la legislación de esta área. En Vietnam expresó interés en ser el primer país del mundo en aplicar la ley modelo sobre asistencia jurídica. Recientemente, Vietnam revisó y reformó la Constitución. En este documento garantiza el derecho de los individuos de defenderse y si están en prisión o elegir un defensor que lo defiendan. En este marco, la UNODC, en colaboración con el PNUD, UNAIDS y ONU Mujeres, UNICEF, están apoyando la reforma de la legislación en Vietnam desde 2015. En la presentación voy a abordar brevemente los siguientes puntos. En primer lugar, por qué las reformas se están llevando a cabo en Vietnam. En segundo, las direcciones e instrucciones gubernamentales en este ámbito. En tercer lugar, el apoyo técnico a la revisión de la ley pertinente. Y por último, el camino hacia el futuro. En primer lugar, me gustaría darles algunos datos generales sobre el sistema jurídico de Vietnam.
Este sistema se basa en la teoría legal o jurídica del socialismo heredada del sistema del derecho civil francés. Empezó así hace 20 años atrás, cuando el primer ministro emitió una resolución para establecer una organización que brindara asistencia jurídica a los pobres y a los que pertenecían a los grupos más vulnerables y menos beneficiados. En 2006, la Asamblea Nacional adoptó la Ley de Asistencia Jurídica como un marco importante para prestar servicios jurídicos. En virtud de esta ley, los servicios incluidos como parte de la asistencia jurídica son asesoría, patrocinio, letrado en los procedimientos, representación fuera de procedimientos y otras formas de asistencia jurídica. Los prestadores de asistencia jurídica incluyen a los funcionarios, aquellos que trabajan para centros jurídicos, los colaboradores, abogados, asesores que trabajan en asesoramiento y que trabajan en asistencia jurídica. Los servicios jurídicos, tanto en asuntos penales como civiles, se les dan a los solicitantes que tienen derecho a estos beneficios en virtud de la normativa, las reglas y la ley. De 2007 a 2014, los prestadores de asistencia jurídica trabajaron en más de 940.000 casos y ayudaron a más de 987.000 personas. Así que los prestadores pueden ver los casos, más de 120.000 este año, y la población, bueno, es de entre 80 y 90 millones de habitantes. No parece tan malo, pero en la realidad las actividades jurídicas son muy limitadas e insuficientes. Hay problemas relacionados con el acceso, la calidad, sostenibilidad y eficacia de la asistencia jurídica. Me gustaría mencionar algunas cuestiones. En cuanto a los beneficiarios de la asistencia, la línea de pobreza oficial actual es que la gente que vive por encima de $20 por mes en zonas rurales no son considerados pobres ya. Los que viven en zonas urbanas y viven con $225 por mes tampoco son considerados pobres ahora. Sin embargo, estos son solo los pobres quienes están considerados beneficiarios de asistencia jurídica. Si uno vive por encima de la línea de pobreza y uno no puede costearse los servicios jurídicos, uno no está incluido en la lista de beneficiarios, y en la realidad va a haber muchísimas dificultades de obtener asistencia y servicios jurídicos. Solo los niños abandonados u huérfanos, pero no todos, tienen derecho a los servicios jurídicos. Las víctimas de violencia doméstica que no pueden acceder al ingreso, al nivel de ingreso, aunque no sean pobres, tampoco van a tener derecho a asistencia jurídica, incluso si el hogar o la vivienda no está en la categoría o lista de hogares pobres del país. La gente que sufren de privación de libertad tampoco pueden tener patrocinio letrado en los procedimientos tribunalicios, por más que estén en casos muy graves. Por ejemplo, si pueden ser condenados de por vida, si no pueden certificar que son realmente pobres. La prestación de asistencia jurídica, entonces, no es eficaz y la calidad de los servicios ha sido muy baja. El servicio jurídico más importante, patrocinio en procesos tribunales, representa menos del 6% de todos los casos de asistencia jurídica. De manera similar, el porcentaje de representación en procedimientos es menor, 1,0017%. Y el patrocinio, el asesoramiento, es la forma de servicio jurídico más habitual. La asesoría representa el 92%, pero generalmente es muy general o no llega a identificar los problemas que sufre la gente, o tampoco dan soluciones apropiadas. Entonces los servicios tampoco son buenos.
según información de distintos sectores, lo que tiene que ver a la prestación de servicios, no resultan ser prácticos o eficaces. Solo el 5% del número total de abogados del país participan en los servicios en forma ad honorem. Y a veces los abogados que tienen poca experiencia profesional y entonces ejercen en forma ad honorem. No hay un documento oficial para brindar información sobre servicios de policía o fiscalía o los derechos civiles o casos jurídicos o derivación a los centros donde pueden recibir ayuda apropiada. De hecho, los órganos de gestión de estos problemas han fracasado y no han logrado controlar la calidad de los servicios jurídicos. Por último, otro problema es el presupuesto, los fondos disponibles. En promedio, y esto es números generales, aproximadamente el 6.6 millones de dólares se gastan en asistencia jurídica por año en Vietnam. Solo el 5% de este presupuesto, equivalente a $330.000, se canalizó hacia casos de asistencia jurídica. En algunas provincias, las finanzas, los fondos de algunos centros se dan sobre la base del número de empleados y las exigencias, las demandas de asistencia jurídica no depende del número de centros. Entonces el mecanismo de financiamiento es inapropiado y entraña un gran derroche. Con la esperanza de mejorar la disponibilidad, la calidad, la eficacia de los servicios jurídicos, el primer ministro adoptó un plan decenal para mejorar el sistema nacional, la revisión de la ley sobre asistencia jurídica, ampliar los grupos de beneficiarios. Los servicios jurídicos deben enfocarse en la representación en tribunales, el patrocinio letrado y la participación en la resolución de controversias, el aumento de la remuneración y de los abogados, de los prestadores de servicios y la mejora de la calidad y disponibilidad de los servicios. Acá en la pantalla pueden ver la hoja de ruta de la revisión de esta ley, desde que empezamos en 2015 hasta 2017. Lamentablemente no tengo tiempo, lo tengo que saltear. Así que la UNODC, en colaboración con UNICEF, el PNUD, ONU-SIDA, ONU Women, participan en distintas actividades para dar apoyo a la revisión de esta ley. Primero, para definir las brechas en la política, en los trabajos, para lograr la enmienda de esta ley. Las Naciones Unidas en 2015 emitieron ciertos comentarios sobre este documento. Y así se hizo la versión preliminar borrador de la ley, que fue desarrollada por la UNODC. Y tenemos un equipo de redacción legislativo, además, incluyendo a Ánica, hubo personal de la UNODC que nos ayudaron a determinar cuáles son algunos de los temas que tenemos que abordar en base a las normas internacionales, y se compartieron ejemplos de otros países y las normas de otros países que son pertinentes para el sistema. La ONU también dio directrices respecto de esta ley en distintos rubros, en reuniones cara a cara con el equipo redactor. Ya hemos pasado por 3 versiones. Incluso se han facilitado algunos talleres, se han hecho reuniones, y se han intercambiado experiencias, viajes. Los tomadores de resoluciones han tomado también contacto con otros organismos, incluida la sociedad civil. Entonces, los mensajes de la ONU, ¿cuáles son? Dependiendo de la disponibilidad de los recursos, la lista de beneficiarios tiene que ser inclusiva para garantizar que los grupos más necesitados y vulnerables sean parte de esta lista de beneficiarios, incluidos aquellos que pueden sufrir ciertas sanciones administrativas, por ejemplo, que entrañan la privación de libertad. Por ejemplo, los que pueden ser castigados por reclusión o en algunos centros.
y algunos pueden pasar ahí hasta más de un año. En segundo lugar, determinar y probar la elegibilidad. Esto no debe crear una carga innecesaria al solicitante de ayuda o actuar como un obstáculo al acceso a la asistencia jurídica. Se deben adoptar medidas especiales para garantizar un acceso real a los grupos especiales, con necesidades especiales, niños y mujeres. También se tienen que instaurar medidas especiales para que el sistema no se vea socavado y el acceso no se vea denegado. Así, un sistema debe permitir que estos servicios se den en forma responsable a aquellos que tienen esta necesidad, como los que han sido arrestados o víctimas de violencia de género. Viendo el futuro y el horizonte, la ONU va a seguir trabajando con la Asamblea Nacional, el Ministro de Justicia, otras partes interesadas, incluida la sociedad civil, para continuar la revisión de esta ley de asistencia jurídica. Y una vez que se apruebe, sancione esta ley, se espera que sea en 2017, la ONU va a explorar oportunidades para trabajar con distintas partes interesadas y traducir los cambios positivos y a indicadores cuantificables en el terreno. También hemos estado fortaleciendo las medidas de apoyo y fomento para ayudar a los niños, los que sufren violencia de género, las personas que viven con VIH y a otros que sufren la privación de libertad. Lamento haberme apurado tanto y haberme pasado de tiempo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Voy a hablar especialmente acerca de intentar aplicar los principios y lineamientos en situaciones en las cuales hay pocos abogados. Una de las cosas de las que hemos oído hablar en las reuniones de partes interesadas es que se deben desarrollar las políticas y las leyes, y las reuniones de partes interesadas incluyen a los paralegales tanto como a los jueces de la Corte Suprema. Quería compartir con ustedes qué es lo que ocurre cuando el grupo de redacción actúa. Una vez que se acuerda algo, se le envía a los jueces. Quiero darles algunos ejemplos. Voy a particularmente observar lo que yo llamo el síndrome de las grandes ciudades, que afecta al Poder Judicial y a los operadores jurídicos acerca de la falta de confianza a la hora de utilizar métodos tradicionales en países que tienen grandes poblaciones rurales y también los mecanismos tradicionales para resolver conflictos. Luego voy a hablar acerca del escepticismo, acerca de utilizar paralegales y alumnos de la Facultad de Derecho y también la autorrepresentación. Voy a ver muy brevemente, tratar estos puntos. Los principios y directrices, como ustedes ya saben, dicen que la asesoría jurídica debe ser accesible, no importa, no lo voy a usar, accesible a las personas que están en todos lados, áreas rurales, grandes ciudades, etcétera. Y a veces es muy difícil, como todos nosotros sabemos, porque los abogados se encuentran concentrados en las grandes ciudades y entonces en las áreas rurales no hay nadie. Entonces, en Sierra León, por ejemplo, tenían 100 abogados y la mayoría de ellos estaban en la capital, salvo cuatro nada más en las áreas rurales. El resultado era, y esto me lo dijo el presidente él mismo, que los rebeldes se iban a la parte rural y decían, miren, la gente, cuando ustedes ven los abogados, nadie los cuida. Únanse a nuestras filas de revolucionarios. Y ahí es como hubo una guerra civil en Sierra León, porque no había adecuada representación de las personas en las áreas rurales. El presidente fue muy firme diciéndonos que quería cambiar esto y se los voy a contar luego, más adelante. Entonces, con respecto a las grandes ciudades, a este síndrome de las grandes ciudades, usualmente se ofrecen a los abogados. Igualmente también ocurrió en los países coloniales que dependían de Gran Bretaña. No se dan cuenta que en sus propios países, con todos los abogados en las ciudades, muchas personas quedan sueltas en las áreas rurales. Entonces, tuvimos un acuerdo con ellos, de decir, bueno, esta es una reunión de partes interesadas, estamos todos de acuerdo, en las áreas rurales no va a haber abogados, debemos entonces permitir que sean los paralegales quienes ofrezcan esta asistencia jurídica y permitirles también a los alumnos que ayuden. Y si no hay abogados y no hay tampoco ni alumnos ni paralegales, bueno, no sé, un amigo que te represente. Entonces, le dicen un amigo Mackenzie en inglés y todos pensamos que esto era
una gran idea, hasta que llegaron a los redactores legales, los cuales tocaron todos estos temas, y en Sierra Leona, afortunadamente, el presidente pensó que este tema era importante e insistieron en volver a incluirlo en la ley. El Procurador General de la Nación o Ministro de Justicia en Sierra Leona no quería implementar esta ley. El presidente lo echó y contrató a un nuevo, designó un nuevo ministro. Entonces, la decisión política es muy importante y esto a veces tiene que ir más allá de lo que está intentando hacer la profesión jurídica o los redactores. Otra cosa en la que nosotros pudimos lograr un acuerdo de países en los cuales había mecanismos tradicionales a la hora de resolver disputas es utilizar estos mecanismos, utilizar a los líderes tradicionales, proveer los mecanismos siempre que sean congruentes con derechos humanos y constitucionales, por ejemplo, que no haya discriminación contra las mujeres. Todos pensaban que era una gran idea. Entonces teníamos al paralegal que podía decirle al jefe tribal, bueno, este es el caso, alguien robó un pollo, no lo mandemos a la corte y resolvámoslo entre nosotros. Pero ahora, si hay un caso muy grave, sí, ahí sí se pasa a un juicio formal. Todos estuvieron de acuerdo dejarlo en casos de los redactores y los jueces dijeron, no nos gusta esto tradicional, queremos llevar todos los casos a la corte. Entonces, de nuevo está este problema en donde la profesión legal piensa que ellos son quienes dominan todo el campo y no se dan cuenta que ellos no están en las áreas rurales. Hicimos lo mismo con respecto a la utilización de paralegales y también estudiantes de derecho. Logramos un acuerdo en Sierra Leona, por ejemplo, que los paralegales iban a ser designados a cada jefe tribal. Entonces el jefe tribal tenía su oficina y cada uno era asignado a un paralegal y ahora lo están implementando. Ese fue el único país en vías de desarrollo en el mundo que tenía esta disposición. En otros lugares lo hemos intentado y lo han sacado. No lo aceptan. Reconocen a los paralegales y a los estudiantes y le dan alguna participación preliminar. Eso está bien, pero cuando decimos, mira, si no hay ningún abogado presente, ¿por qué no les permitís a los paralegales o a los estudiantes sentarse simplemente sentado al lado de alguien? No representarlo formalmente, pero sino explicarles lo que está ocurriendo, ayudarlos. Pero no, estas disposiciones se eliminaron. Inclusive en donde hay una corte de paralegales en un país, no voy a decir qué país para, bueno, cuidarlos un poco, tenían una corte nivel 4, es una corte baja, y este tribunal tenía un juez lego, digamos, que toma un curso de 6 meses, 3 meses para los fiscales y lo mismo para los oficiales de policía. En otros lados, cursos de 1 año. Imagínense, lo que intentaba decir a esta gente era, bueno, ¿por qué no hacemos que defienda un paralegal que tiene probablemente más experiencia que este fiscal o juez lego? Pero no, también nos dijeron, no, como no son abogados, no. Y nosotros le dijimos, pero bueno, ¿y ustedes cuándo van a la corte? Nunca. Pero no dejamos que nadie tampoco lo haga, aunque haya otro que sea más calificado que ellos mismos. Entonces, tenemos que trabajar en el sistema acerca de cómo integrar. Ay, perdón, presidente, estoy hablando mucho. Ese era el otro caso. Y lo mismo ocurre con los principios y lineamientos de Naciones Unidas que dicen debemos tener alumnos practicantes, pero no hay muchos países que lo ejerzan porque los abogados tienen una especie de monopolio. A veces en Filipinas se hace y en los países más desarrollados lo hacen, Estados Unidos lo hace, también en Australia sé que lo hacen, pero nuevamente si no hay abogados para representar a la gente, ¿por qué no utilizamos estudiantes supervisados siguiendo los principios rectores que nos guían? El otro es acerca de la sobreburocratización. Antes de poder sentarte a dar este examen, tenés que obtener este certificado y el otro certificado y el otro certificado. Entonces tenemos que intentar simplificar estos procedimientos también. Y nuevamente, los procesos de apelaciones deben ser muy claros. Uno debe obtener un resultado rápidamente para poder apelar y demás. Entonces, cuando tratamos con los jueces y las personas que dicen, no, ahora hay que llevarlo a la Corte Suprema y luego un comité de apelaciones y toda una línea de burocracia interminable. Y cuando los
principios y directrices dicen que no deberíamos tener tales obstáculos. Entonces, tratar de simplificar los procesos. A fin de cuentas, lo que estoy diciendo básicamente es que si queremos que las personas utilicen estos principios y directrices de Naciones Unidas, debemos educar a los profesionales un poquito más, debemos educar a los jueces un poquito más, porque muchas veces ellos no lo implementan, y también a los redactores de legislación, tratar de involucrarlos y hacerles entender cómo es esto. Al final de cuentas, uno no va a tener éxito con esto salvo que exista voluntad política. El liderazgo tiene que brindarle voluntad política. Es importantísimo comprender esto. Ya termino. En el caso de Fiji, por ejemplo, esto también ha ocurrido. Fiji es un pequeñísimo país, lo mencioné ayer. Solo tienen 960.000 habitantes, menos de 1 millón de habitantes. Y ellos contribuyen, y yo estuve viendo las cifras ayer en la página 93 de la encuesta mundial, y hay 2 países que asignan $3 por persona, y todos los demás países en vías de desarrollo son menos. Y esta Venezuela también da $3 por persona, y España creo que es el otro, y Fiji 900.000 personas, y ellos designan $3 por persona. Y el público de Fiji defiende muchísimo su presupuesto para asistencia jurídica, que es el 80% de la autoridad jurídica. Este es un ejemplo fabuloso lo que puede hacer un pequeñísimo país que tiene voluntad política. Pido disculpas por excederme en el tiempo.